Buen día. El día de hoy hablaremos de un cuento de niños. Pero este cuento de niños esconde una historia real. Acompáñenos. Muchos de nosotros crecimos escuchando los maravillosos cuentos infantiles. Es una pena que nuestros niños actuales no los conozcan. Pero dentro de estos cuentos destaca uno. El flautista de Hamelin. Que al parecer, lejos de ser cuento o leyenda, fue algo que sucedió. Sí, buen día, jefe. Bueno, vamos a empezar a ver lo del flautista de Hamelin. Que pues todo el mundo conocemos la historia, pero quien no la conozca se la voy a contar muy resumida. En el pueblo de Hamelin, en Alemania, estaba infestado de ratas y de repente se presenta un tipo y dice que él se iba a llevar todas las ratas a cambio de una compensación económica. Pues esta persona toca una flauta, se lleva todas las ratas a un río y las ahoga. Después, cuando regresa para cobrar el dinero, la gente se niega a pagarle. Entonces él toca su flauta otra vez y todos los niños lo empiezan a seguir. Y les dicen a estas personas que le paguen el dinero para que les regrese a los niños. Y estas personas no tienen más remedio que pagarle el dinero. Bueno, en resumidas cuentas, este es el cuento del flautista de Hamelin. Que lo escribieron los hermanos Grimm. Sin embargo, esto parece que es una leyenda o una realidad. ¿Por qué digo que es una realidad? Porque se tienen incluso fechas exactas y muchos datos exactos de lo que pasó en ese entonces. Estamos hablando de que esto ocurrió el 26 de junio de 1284, que es el día de San Pedro y San Pablo, en Alemania. Y se llevó 130 niños. Es muy chistoso que se tengan los números exactos de una leyenda. Y hay muchas cosas por las que esto no fue leyenda, sino que esto sí fue una realidad. Pero vamos a ver poco a poco qué fue lo que pasó en Hamelin. La realidad ocurre exactamente igual que el cuento de los hermanos Grimm, salvo que, como les dije, ocurre en el día de San Pedro y San Pablo. Los adultos estaban reunidos en las iglesias y el flautista tocó su flauta y todos los 130 niños se los lleva y nunca más vuelven a ser vistos. Esto puede interpretarse de varias maneras. Vamos a ver que de cada una, cómo la interpretamos o qué puede haber de cierto. Antes de que continúes, ¿qué pruebas existen de que esto fue real? Bueno, el jefe, mire, en este caso pruebas hay muchas. La primera de todas es que existen registros de monjes que documentaron el hecho. Como le dije, se tiene la fecha exacta y hasta el número de niños que fueron. Segundo lugar, tenemos la casa del flautista, curiosamente. La casa del flautista se puede leer una placa. Bueno, es muy difícil para mí de leerla porque está en alemán, ¿verdad? Pero la traducción correcta sería así. En el año de 1284, en el día de Juan y Pablo, era el 26 de junio, a través de un jovenzuelo vestido con muchos colores alegres, 130 niños nacidos en Hamelin fueron encandilados y estos se perdieron y nunca volvieron. Es lo que dice esta placa. Otra prueba. En una iglesia de Hamelin existe un vitral de ese... Bueno, el vitral que existe es reconstrucción de uno que hubo porque fue derribado en la Segunda Guerra Mundial.
pero es reproducción exacta del vitral que había. En ella se puede ver el flautista llevándose a los niños precisamente. Otra prueba que hay. En una calle ya a las salidas de Hamelin existe otra placa y una prohibición muy curiosa, la cual dice que no se puede tocar música en esa calle. Curiosamente esa ley todavía hasta la fecha está vigente. Si tú llegas y tocas música, pues te llevan al bote. Estas son las pruebas que hay acerca de que el flautista de Hamelin fue algo real. Lo siguiente es: ¿cómo se los llevó, y para qué? Se me ocurren muchas cosas sucias. Bueno, una de las teorías es la que usted menciona, pero vamos a ver todas. La primera teoría es de que los niños fueron víctimas de la peste negra que azotó Europa. Y pues esta persona se los llevó para evitar contagios en el pueblo. Esta teoría no es muy válida, o no la doy yo por muy válida, porque la peste negra surge cerca del 1400 y esta historia es del 1284. No coinciden fechas, pero pues bueno, es algo de lo que se tiene. La segunda teoría es de que llegó esta persona, el flautista era en realidad un reclutador militar y se llevó todos los niños para alguna guerra. Sí puede ser, y obviamente pues los niños nunca regresaron, pues vamos a decir murieron en la guerra. Y pues los padres inventaron la historia de lo del flautista, ¿no? Otra, que haya sido precisamente una persona que haya buscado colonizar alguna parte de Europa o que les haya ofrecido algún trabajo. En ese entonces, cerca del 1200 en Europa, había una crisis muy grave en toda Europa y en Alemania, y más en un pueblo como era Hamelin en ese entonces. Entonces puede haber llegado una persona y les ofrece trabajo. Esta teoría es de las más acertadas porque debido a registros genéticos en las ciudades cercanas a Hamelin se han encontrado rastros genéticos de gente que pertenecía ahí a Hamelin. Esta es una de las teorías más acertadas, ¿no? Otra teoría, que precisamente esta persona era una especie de brujo o mago, más bien mago porque el brujo es de aquí de América, una especie de mago que se haya llevado a los niños con encantamiento de su flauta por alguna razón. Bueno, ustedes dirán, esto sí está muy exagerado lo que me estás diciendo. Hay muchas cosas de los sonidos que nosotros no comprendemos y que tienen, vamos a decir, muchas cosas muy extrañas, como la más clara que podemos ver es cómo un sonido puede romper, por ejemplo, un cristal, que ya sabemos que los cantantes de ópera lo pueden hacer, que romper, por ejemplo, copas de vino con el puro sonido de su voz. Esta historia es muy interesante. Esta ciudad de Hamelin es mágica. Ojalá tengamos oportunidad de ir algún día. Pues ya ni hemos salido el jefe, ni siquiera a la esquina, ya ni la hace, nomás encerrados aquí en la oficina. Eso se oyó como un reclamo. No te preocupes. Estoy preparando algo grande. Un gran viaje del Kinametsin. Además, acabas de ir al zoológico, no te quejes. Ahora que me acuerdo. El siguiente viernes, haremos un en vivo por Facebook. Contaremos leyendas de Irapuato que quizás no conozcan. Pero en esta ocasión lo haremos a las 10 de la noche. Más temprano que las otras ocasiones. Y ya saben, suscríbanse, comenten y denle like. O si no, aparecerá el flautista de Hamelin. Pero en esta ocasión lo hará tocando música de banda. Bueno. No creo que sea de mucho cuidado. A nadie hipnotiza la música de banda. Abajo dejo los enlaces a mis redes sociales.
Recuerden. Viernes a las 10 de la noche en Facebook. Habrá en vivo. Y recuerden. Yo soy el jefe. Y esto es Kinametsin. Hasta pronto. Ya ven, yo sí estoy en Hamelin. Los envidiosos van a decir que es Guanajuato. ¿Qué? ¿No han oído hablar de las momias de Hamelin? Creo que hasta el Santo hizo una película. El Santo contra las momias de Hamelin.